Hablando de dependencia, como un hermoso ejemplo, tengo que confesar que con casi 2 años de vivir en este país no tengo idea de dónde queda absolutamente nada. Menos si el nombre tiene una T y una L seguidas, lo cual es completamente inusual y extraño, y todo suena igual para mí. Pero, ¿cuál es el mayor invento de la humanidad para alguien como yo? El GPS, claramente. Yo no puedo llegar a ningún lugar sin eso en este país, y aunque haya ido 1000 veces, lo necesito igual. Aunque obviamente de mi casa aquí ya no, hace mucho rato no. Pero me cuesta mucho, la verdad. ¿Y por qué les digo esto? Porque soy completamente dependiente del GPS, dependiente de Waze, dependiente de Google Maps, dependiente de cualquier cosa que me diga dónde quedan las cosas, porque no tengo la menor idea, como les digo, dónde quedan. Y esto es una dependencia absoluta, porque si yo estoy seguro que es para allá, pero el aparatito me dice que es para allá, yo no confío en mi entendimiento, como dice la palabra de Dios. Yo me voy para donde me diga, porque sé que estoy prácticamente seguro de que estoy equivocado yo y no el aparatito. Entonces, como les digo, es una relación de dependencia bastante sana, digamos. No podría vivir sin eso. Ahora la pregunta es: ¿cómo funciona la dependencia en la vida cristiana? ¿Qué efectos produce? Y a medida que profundizamos en el significado de esto, vamos a ver a uno de los reyes, quizás de los menos conocidos de los reyes de Israel, y es el rey Ocosías. Y el rey Ocosías gobernó el reino del norte, y sus padres fueron Acab y Jezabel. Si sabes algo de la palabra de Dios, eso es terrible. Eso es terriblemente malo. Hoy en día escuchamos constantemente como un insulto cristiano que tiene un espíritu de Jezabel. Imagínate que alguien diga eso de tu mamá. Ese es el caso de Ocosías, diría: con mi madre no te metas, ¿verdad? Probablemente. Esa es su mamá. Y para refrescar tu memoria, si no, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo y tiene todo ese momento increíble donde están probando quién es el verdadero Dios, se están enfrentando con profetas de Acab y Jezabel, porque ellos eran los que perseguían a los profetas de Jehová justamente. Estos dos reyes, ellos establecieron el culto a Baal justamente. Entonces esos profetas de Baal están ahí porque ellos permitieron que se estableciera un culto a este ídolo. Desafortunadamente, como dice el dicho, la manzana no cayó lejos del árbol, y Ocosías pues sigue por ahí. No fue como que Ocosías salió diferente y decidió tomar un camino de luz, sino va por ahí. Entonces vamos a ver Segunda de Reyes 1 del 1 al 2. Dice: después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, Ocosías se accidentó. Dice que despachó unos mensajeros con este encargo y les dijo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. ¿Qué está mal ahí a primera vista? Estamos diciéndoles: vayan y consulten a ese Dios con minúscula, a ese ídolo, a ese otro. Vayan y consúltenle. Ven que dicen Dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Entonces, su papá muere, Acab muere. Moab, la nación vecina, dice ahí que se está levantando contra Israel. O sea, está en un problema grande. O sea, esa nación vecina se está levantando contra Israel. Pero Ocosías tuvo un accidente y no acude a Dios. Acude a un Dios extranjero, dice Baal-Zebub, a preguntarle, no por la nación de Moab, no por la situación que está a punto de acontecer contra Israel, no por esa nación que se está viniendo contra Israel, sino por su propia herida. Manda a estos mensajeros a preguntarle si me voy a sanar de estas heridas, cuando él es el rey y está a punto de entrar en un gran problema. ¿Por qué manda a preguntar así a este otro Dios? Porque
Él mismo es la fuente de su propia confianza. Él confía en sí mismo. Él quizás piensa, si me hago fuerte, si estoy bien, puedo resolver esto, puedo con esto. Entonces se pone al primero. Necesita saber si va a sanar de esas heridas y lo pone de primero. Y en segundo lugar, el pueblo de Israel y la nación que está viniendo contra ellos, y ese problema queda de segundo lugar. Y él se pone de primero porque probablemente piensa que si él está bien, la nación está bien. Si él está bien, puede hacer algo al respecto. Entonces vemos lo opuesto a dependencia en Ocosías desde el primer momento en que él queda a cargo. Que Ocosías se dirija a este ídolo, a este Dios extraño, es una provocación para Dios. ¿Por qué? Porque es una negativa a volverse hacia Él y confiar en Él. No solamente se niega a volverse hacia Él, sino que se va a buscar a otro. Entonces, esto, de una u otra forma, vamos a ver más adelante, tiene que ofender a Dios. Y ahora, tenemos que ver, es importante ver la tarea específica que se le daba al rey de Israel. No estoy hablando de Ocosías, estoy hablando de cualquier rey que fuera a venir. Esto es un momento en el que se está dando las instrucciones para el rey, porque cuando Israel fuera a poseer su tierra, iban a empezar a pedir un rey, a que alguien gobierne. Y Deuteronomio 17, 16 al 20, da esas instrucciones de cuáles eran las labores de ese rey que ha de venir y los reyes que vinieran pues después. Dice: el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor te ha dicho: no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Tampoco acumulará enormes cantidades de plata y oro. Entonces, si se dan cuenta, son las instrucciones para ser el rey de Israel. Dice: cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos, ni a la derecha, ni a la izquierda, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Entonces aquí, como les digo, está hablando de un futuro rey en ese momento, que eventualmente Israel pediría cuando se establecieran en su tierra. Esta imagen que está aquí, claramente, lo que acabamos de leer y esas instrucciones nos dan una imagen no de autogobierno, sino de un gobierno sometido. Le da su lugar a Dios y le pone en orden las cosas y le dice: no buscará tener una gran caballería, no buscará muchas mujeres, aprenderá esta ley, estas palabras y las tendrá a mano, ¿verdad? Justamente le da todas esas reglas, que es todo menos un autogobierno, menos un gobierno a su manera, sino que le dice cómo a los reyes. Entonces nos deja claro que según esto el rey debía modelar dependencia para que el pueblo fuera dependiente también de aquel de quien el rey era dependiente. ¿Cómo debía ejemplificarlo? Alejándose de todo aquello que es un enemigo de la dependencia. Entonces, lo que es un enemigo de la dependencia es aquello a lo que recurrimos, aquello en lo que ponemos nuestra confianza, aquello con lo que contamos. Puede ser un enemigo de nuestra dependencia del Señor, porque dependemos de eso, ponemos nuestra confianza en eso. Entonces vamos a ver, basados en estas reglas para el rey que acabamos de ver, vamos a identificar 4 enemigos de la dependencia, 4 cosas que nos pueden dificultar el ser dependientes del Señor. Hay algo interesante con esta palabra dependiente, porque por lo menos yo no sé todos ustedes, me imagino que también, pero uno creció toda su vida esperando el momento en el que fuera independiente. Especialmente fortalecido por esa frase de mamá que dice: mientras vivas en mi casa, haces lo que yo digo. Entonces uno solo esperaba ese momento y uno pensaba que era a los 18, pero seguía viviendo con mi mamá a los 18, entonces no llegó esa independencia. Y ya cuando llegas a ser independiente, te das cuenta que necesitas ser dependiente de otras cosas, como adulto. Pero luego llegas a conocer al Señor de cierta manera en la que dices: ahora quiero ser dependiente de Él. Y ya la palabra dependencia no es una mala palabra, no es una palabra negativa, sino es una palabra totalmente positiva. Ya no es buscar la independencia, es buscar depender de Él. Y lo último que queremos buscar de Dios es ser independientes de Él, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Entonces, de todas las amenazas que hay a la dependencia, vamos a prestar atención a 4 que señala justo en ese texto, si las identificamos.
Y son cosas que todavía hoy luchan contra la dependencia en nosotros incluso, cuando aquí está hablando de los reyes. La número uno es los caballos. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que Dios dice en ese texto es: no adquirirá una gran cantidad de caballos. ¿Por qué? Vamos a ver el Salmo 27. El Salmo 27 dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, que son caballos. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, cuando está hablando aquí y diciendo que no adquirirá una gran cantidad de caballos, se trata de no confiar en sí mismos para vencer al enemigo. Se trata de no confiar en tener un gran ejército y asegurarse de tenerlo por si acaso nos atacan. Es literalmente un llamado a confiar en el Señor y que el Señor sea suficiente. Somos muchos los que tenemos buenas intenciones, podemos querer ver al mundo cambiar, queremos compartir a Jesús, pero aún con buenas intenciones no alcanza. Nuestras fuerzas no alcanzan, debemos confiar en Él y depender de Él. Piensa, por ejemplo, en un ejército que decide ayunar antes de la batalla. Un ejército que ayuna antes de ir a la batalla. Eso es dependencia, eso es poner al Señor en primer lugar. En lugar de irse a entrenar y prepararse y demás, imagínate que un ejército va a ayunar para luego ir a la batalla. Dependencia. La palabra nos relata en algún momento la historia de Gedeón, y el ejército de Gedeón era muy pequeño comparado a su enemigo. Era sumamente pequeño. Eso es dependencia. O sea, tiene que depender del Señor. Alguien que dedique un gran tiempo a la oración antes de tomar una decisión, o que dedique un tiempo grande a la oración antes de actuar, eso se llama dependencia también. Así actúa alguien que sabe que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y este versículo no está ahí, pero quizás lo has escuchado en 2 Corintios 12, 9, que dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Me encanta cómo termina, dice: por eso de buena gana me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Eso es increíble. O sea, la palabra de Dios te está enseñando que te conviene ser débil, y este mundo te enseña que este mundo no es para los débiles, ¿verdad? Por eso es que su reino no es de este mundo. Hay muchas cosas que son como el mundo al revés cuando nos acercamos al Señor. Cuando te rindes encuentras victoria, por ejemplo. Este mundo no te deja rendirte. Cuando te humillas encuentras al Señor. Este mundo no te deja humillarte, y la humillación es lo más terrible que puede haber. Y cuando somos débiles, este mundo nos pasa por encima. Pero aquí dice: me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo soy débil y reconozco mi debilidad, le doy todo el campo y el espacio al Señor de hacer lo que solo Él puede hacer. Entonces la número uno habla justamente de no tendrá una gran cantidad de caballos, porque está hablando de no confiar en lo que tiene, no confiar en sus recursos. La número dos habla acerca del regreso a Egipto, porque el Señor sigue diciendo ahí, Dios habla y dice: no hagas que el pueblo vuelva a Egipto. ¿Por qué? Porque se trata de aliados, de lealtades, o de regresar a un lugar seguro, de regresar a aquel lugar donde todo estaba bajo control y ahí a tierra firme y demás. Si el Señor te está mandando para allá, no regreses a Egipto. Y ahí nos da esa clave. Cuando regresamos justo a donde estábamos seguros, y ahí es Dios diciendo: confíen en mí, o sea, les estoy mandando algo nuevo, no regresen a Egipto, no tengan esos grandes ejércitos y muchos caballos. Y vamos a ver 2 Crónicas 16 del 7 al 9 ahora. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Vean, él está diciendo: por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no en Dios, ahora han escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Ahora lo contrario, ahora como te apoyaste en Jehová, Él entregó a sus ejércitos en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces ahí básicamente le está diciendo: acabas de hacer algo en lo que te estás apoyando en algo que no es Dios, entonces no te va a salir. Recuerda cuando te apoyaste en Jehová y te salió, básicamente. Ahí está la traducción, lenguaje más que actual.
Con mucha frecuencia, nuestra confianza está en el hombre, está en alguien, está en la capacidad humana, está en alguien o en varias personas, en lo que pueden hacer, en lo que pueden darme, en aquello en lo que pueden ayudarme. Y déjame decirte algo que es bien fuerte. Las personas son una fuente de confianza muy insegura y poco fiable, por más que los ames con todo tu corazón y por más que te amen con todo su corazón. No son perfectos. Yo confío en mis amigos, yo confío en ustedes, yo soy alguien que confía demasiado fácil en todo el mundo, no me pongo en dramas. ¿Por qué? Porque no tengo una dependencia en nadie. Creo que eso es lo que me da cuenta hoy leyendo este tema. Yo soy demasiado confianzudo en ese sentido, yo confío en todo el mundo, pero no dependo de nadie. Y ahí está la diferencia. Entonces, confío en todo el mundo y me pueden traicionar, me pueden hacer lo que sea, que yo no tengo ningún problema con eso y seguimos siendo amigos y seguimos adelante. Así que si quieren traicionarme por deporte, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Y me da cuenta de esto hoy, qué importante es. Está bien, podemos confiar, pero no dependemos, no podemos depender de las personas porque estamos propensos a fallar todos. Tanto el que confía como aquel en el que estamos confiando. No somos perfectos. Y podemos fallar, faltar, olvidar, equivocarnos. Pero el Señor es perfecto y por lo tanto confiar en Él y depender de Él es la mejor movida que podemos hacer. Entonces, eso, les digo que es fuerte por eso, porque puede que haya personas que han estado para ti toda tu vida, pero no podemos depender. Podemos confiar, podemos creer en ellos, podemos contar con ellos, pero estamos hablando de dependencia. La dependencia es como una entrega total, absoluta. El punto número 3 de este versículo dice que habla de muchas esposas. Le dice que el rey debe no tomar muchas esposas. Y aquí empieza la caída de Salomón, si sabemos la historia. Porque Salomón empieza a tener otros amores. Es como tener un corazón dividido. Y eso es lo que nos está hablando ahí justamente. Cuando le está hablando al rey, no tener muchas esposas es como que tengas tu enfoque bien puesto. Que no tengas el corazón dividido. Mateo 6:21, Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces vemos la relación que hay en esto. No tendrás muchas esposas. Es como, necesito que tu corazón esté no dividido en 1000 partes y en 1000 pedazos, que esté ahí, enfocado, junto. También en primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y por qué hay tanta precaución aquí de parte de Jesús? Diciendo, no amen al mundo ni nada que haya en él. Porque Dios sabe, Jesús sabe también que un corazón dividido, ¿a qué conduce? Conduce a una obediencia comprometida, a una obediencia dividida, también conocida como desobediencia. Un corazón que está comprometido con muchas cosas tiene una parte de obediencia para cada una, justamente. Y es de lo que está hablando ahí. No tener un corazón dividido. El corazón es para el Señor. Y el compromiso es con Él. Y la dependencia es con Él. Por lo tanto, la obediencia es hacia Él. Y el número 4 es acerca de la plata y el oro. Dios advierte ahí, el rey no deberá acumular grandes cantidades de plata y oro, porque se trata de encontrar seguridad en una fuente alternativa de provisión que no es esa. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a 2 señores, o aborrecerás a uno y amarás al otro, o te apegarás a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esto lo dice Jesús, porque sabe, también como nos enseña la palabra, que el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces Jesús está hablando ahí justamente de no dividas tu corazón, tu confianza en quién es tu proveedor. No confíes en esa otra provisión, en la plata y el oro, cosas que pueden faltar, sino depende del Señor, que Él sea tu proveedor. Entonces, no dividir el corazón entre Dios y otras fuentes de provisión por si acaso, como si Dios te fuera a fallar. O no poner más bien toda la confianza en eso y Dios es como un plan B, porque tengo esta seguridad. Luego Mateo 6:26 dice, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y muchas veces es como si tomáramos este versículo como una exageración, como una hipérbole, porque habla de las aves, que no les falta nada y no valen ustedes mucho. Y suena como muy poético. Pero pareciera como si tomáramos esto
muchas veces como una exageración, porque aún así seguimos confiando en otras fuentes de seguridad en el día a día. Es fácil confiar en el Señor cuando las cosas están bien, es fácil confiar en el Señor cuando hay provisión financiera en casa, es fácil confiar en buenas circunstancias y decir Él es mi fuente de seguridad, pero cuando no es así, o cuando implica pagar un precio, en ese momento conocemos cuál es nuestra verdadera fuente de seguridad. Si se van a llevar un par de ideas de este día, que sea esto: depender de Dios no se trata solo de alejarse de algo, porque yo puedo decir que yo dependo de esto. Yo digo, ya no voy a depender de eso, entonces me alejo. Pero no es solo alejarse de algo, sino que es volverse hacia algo más, que es Dios. No es solo tomar la decisión de dejar de depender de las cosas en las que he dependido toda mi vida, sino de decidir alejarme, pero de volverme hacia, es decir, depender de Él. Ponernos en un lugar o en una posición o en una postura de obediencia delante del Señor. Mientras yo esté aferrado a algo, dependiendo de algo, no puedo tomar esa postura delante de Él porque estoy comprometido con esa otra cosa que es mi fuente de seguridad y por lo tanto dependo de ella. Una forma práctica de aprender a ponerse en esa postura de obediencia y de dependencia delante del Señor es la intercesión, porque nada revela nuestra fuente de confianza y seguridad como el uso o no uso de nuestro privilegio de orar al Padre. Alguien que depende del Señor ora, y alguien que no depende de Él no ora. Y punto. Aquello a lo que te vuelves es aquello de lo que dependes. Así es como funciona. La acción sin intercesión, es decir, actuar sin buscar al Señor, lo que está diciendo básicamente es: puedo sin ti, puedo hacerlo por mis propias maneras y fuerzas. El Salmo 127, 1 y 2 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Por eso es una prioridad en esta iglesia la oración. Y les hemos contado un poco acerca de la oración 24/7 y lo que inició en el campus de Colorado, y queremos pues que fluya a los demás campuses. Si no sabes qué es, vamos a hacer aquí un paréntesis informativo y te voy a enseñar las siguientes imágenes. Primero que nada, si no sabes, tenemos una hermosa página web que siempre ha estado ahí, no es que se las estoy presentando, o sea, ha existido desde que existe la iglesia, por si no la has visitado. Puedes ahí conocer justo todos estos valores, toda la visión, puedes ver incluso la historia de cómo se formó esta iglesia por años e irla leyendo en la sección que dice quiénes somos. Pero por ahora, ahí donde dice 24/7 y está encerrado en el circulito rojo, vas a hacer clic ahí y te va a llevar a la siguiente que vemos aquí, donde entras a la sección de oración 24/7. Esto está funcionando por años ya, por más de 3 años, sigue funcionando. Y aquí puedes registrarte para orar. Vamos a la siguiente. Cuando entres ahí vas a entrar a un formulario. Y en ese formulario puedes poner tu nombre, tu correo electrónico, y en este caso ven que dice selecciona una fecha, febrero 1 a febrero 28. Ese es el mes en el que estamos. Te metes ahí en ese mes y la que sigue. Te va a dar todas estas opciones. Si ven, está en inglés y en español todo, porque esos son los 2 idiomas de la iglesia en este momento, tanto en Colorado como en los campuses latinoamericanos. Pero vas a seleccionar un día en el que quieres participar con 1 hora de oración. Y así es como se ha mantenido por 3 años el movimiento de oración 24/7. Hay un ejército de demasiadas personas que se meten aquí. Y cuando entres ya después, yo no sé si puse la que sigue o no. Después la anterior de esto, cuando elijas un horario, cuando elijas un día, te va a mostrar el horario, y puede llegar un punto en el que hay horarios que ya tienen 3 personas orando a esa misma hora. Entonces nada más no lo puedes elegir, puedes buscar horarios donde se haga falta cubrir eso. Y así es como toda la iglesia ha estado por más de 3 años asegurándose que 24/7 se está orando. El campus de Colorado va un poco más allá, ya por antigüedad, y está abierto siempre, y puedes llegar a orar a la iglesia a cualquier hora, a la 1, 2, 3 de la mañana, y la adoración también es 24/7, es una locura. Pero cuando hagas clic ahí te va a enviar a ese Google Drive que vimos hace un momento, y te va a llevar a esta guía de oración. Entonces cuando entres a la guía de oración ahí en español, ahí está en inglés y todo lo demás, pero cuando entres a la español, aquí sale la guía de oración, y esto es lo mismo que está orando todo ese ejército de personas
durante cada semana hay una guía nueva de oración y durante todo el mes se va cubriendo así. Entonces aquí se está orando por el liderazgo de la iglesia, se está orando por los diferentes campuses, se está orando por las diferentes necesidades que están sucediendo en los diferentes países donde está la iglesia y demás. Y puedes estar uniéndote al movimiento de oración de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Para que lo hagan. Sería hermoso. Puedes orar 1 hora a la semana y tu vida de oración va a cambiar también. Vas a tener una guía, vas a poder profundizar también y vas a poder ser parte de lo que el Señor está haciendo en la iglesia global también. Entonces, una iglesia puede presentar el evangelio, tener excelentes estrategias, planes, eventos y demás, todas esas cosas que puede hacer una iglesia exitosa. Y yo sé lo que es liderar con todo eso, utilizando los mejores métodos conocidos, estrategias, cifras, gráficas, números, medir la asistencia semanal y todo eso. Y el resultado es que puede llegar mucha gente a la iglesia, pero puede haber muy pocas salvaciones reales y genuinas. Pero cuando la iglesia ora hay salvación. Cuando la iglesia ora, el Señor se manifiesta. Y veremos mucho más de lo que hemos visto hasta hoy si decidimos participar activamente en la vida de oración de esta iglesia a nivel global. Más personas que van a conocer al Señor tal cual, cara a cara, sin tantos maquillajes y modas que al final distraen de su rostro, que es nuestra única meta. Incluso cuando ustedes eligen la fecha y demás, en ese mismo Google Drive hay un archivo que es bien interesante porque puedes poner el nombre de alguien para que toda la gente que está orando pueda orar por el nombre de esa persona que anhelas que conozca al Señor. Es una oración por salvación y salen los nombres de las personas, orar por nombres por las personas para que conozcan al Señor. Entonces es un movimiento hermosísimo de oración. Ahora, no cometamos el error nunca de no reconocer que Dios responde a las oraciones de su pueblo. Tenemos que orar por más de Él, por más salvación, por más hijos que vengan al Padre. Y por esto, para mí ha sido, como les he dicho muchas veces, asombroso lo que el Señor ha hecho en esta iglesia, porque creo que la manera en la que han sucedido las cosas, si ustedes no conocen la historia, a los 6 meses de abierta esta iglesia nos quedamos sin pastor y ha habido una dependencia del Señor absoluta. Y yo creo que es una estrategia del Señor de una u otra forma. Ha sido hermoso, nos ha enseñado a depender de Él y no de figuras. Y eso ha sido increíble. Justamente para hoy nos enseña justamente esto. Es depender del Señor, no de estrategias, no de planes de contingencia por si algo pasa, no del plan B. Es depender de Él, que tiene la última palabra, tiene la primera y la última, y tiene palabras de vida. Y de Él podemos depender. Y ha sido increíble lo que Él ha hecho en esta iglesia, justamente porque yo les he dicho muchas veces aquí, a veces no sabemos ni qué hacer, pero dependemos del Señor y Él siempre muestra por dónde ir y Él siempre habla, y la predicación basada en la palabra nos hace depender de Él y no de la inteligencia o la cantidad de horas estudiadas de una persona, sino de su palabra, que es al fin y al cabo la que nos puede transformar. Lo mismo pasa cuando estamos, por ejemplo, los lunes conectados en el discipulado y escuchamos a todo el mundo compartir lo que el Señor está haciendo en su vida y lo que entendió de este tema y las preguntas que hacemos y demás. Podemos estar seguros que el Señor nos está llevando a la luz de su palabra y por lo tanto depender de Él y no de opiniones o percepciones que pueden ser diferentes de una persona a otra. Ahora, podemos enseñar todo tipo de cosas, animar a la gente a leer la Biblia, pero sin la gracia del Señor, todo lo que hagamos no sirve de mucho. La oración accede al poder de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y hace un par de semanas hablábamos de la gracia justamente. La gracia nos capacita, nos da la posibilidad de hacer lo que no podríamos hacer nosotros. Y todo lo que viene de Dios es gracia. Ahora, ¿cuántos habrán dicho que yo haya escuchado en estos casi 2 años de iglesia decir aquí, he crecido más en los últimos años, meses, semanas que en cualquier otro momento de mi vida? Yo lo he escuchado decir de mí muchas veces. Lo he dicho aquí, lo he dicho en privado, lo he dicho a mí mismo, lo he dicho a los pastores, lo he dicho porque es real. O sea, yo he crecido más en estos últimos 2 años que en el resto de mi caminar con el Señor. Si ustedes han escuchado un poco de mi historia, mis 20 años de caminar con el Señor, excepto estos últimos 2, se basaron en servir sin parar. Y en la música al 100% y en dar y hacer y alcanzar. Y yo he escuchado eso mismo aquí bastante de muchas personas, de decir, ha sido un crecimiento acelerado. Y gente que dice, quizás estoy orando o adorando o buscando su rostro más que en cualquier otra etapa de mi vida.
Quizás eso te está pasando, y si no te está pasando, pues métete al 24/7 o algo, o participa del discipulado, porque el Señor está hablando de maneras hermosas, poderosas. Vayan al canal de YouTube y vuelvan a ver las prédicas si tanto te impactó el fin de semana. O sea, deja que el Señor te hable, porque está hablando por medio de su palabra, y como digo, la palabra de Dios es la que transforma. Ahora, la motivación aquí es: ¿qué pasaría si cada uno de nosotros decide dedicar 1 hora por lo menos o más al mes, siendo parte del 24/7, y bajar esa guía y por 1 hora orar con todo lo que dice ahí, y saber que tienes muchísima gente que está orando sin parar? En el campus de Colorado hay por lo menos una persona cubriendo cada hora en persona en el auditorio de la iglesia. Así que puedes estar seguro de que la oración y la adoración 24/7 no se ha roto en todo ese tiempo, porque siempre hay una persona, porque claramente estará el que hace clic ahí, se pone 1 hora y se le olvidó, o se quedó dormido, ¿verdad? Pero puedes estar seguro que no se ha roto, porque hay alguien ahí, y yo lo he visto con mis propios ojos y es impresionante. Y solo tienes que ir al sitio web y hacer clic ahí. Y eso era pues una invitación, no es una obligación, y los más beneficiados somos nosotros cuando empezamos a profundizar en una vida de oración. Ahora, en resumen, existe un vínculo inquebrantable entre la dependencia y la intercesión, la dependencia y la oración a Dios. Ahora, ¿quieres saber en qué cosas confías, en qué cosas te apoyas? Presta atención a lo que traes en oración delante del Señor. Si quieres reconocer lo que crees que puedes hacer por tus fuerzas, o donde estás dependiendo de otra fuente de seguridad, presta atención a lo que traes en oración delante del Señor. Cuando venimos a orar, deberíamos decir: Señor, te necesito, confío en ti, confío en tus maneras, en tus obras, creo que eres digno de confianza, que tú respondes, que recompensas a quienes te buscan de todo corazón. Porque evalúa tus oraciones, la manera en la que oramos nos va a decir en qué confiamos, o nos va a decir qué cosas sí estamos dependiendo al 100% del Señor y qué otras no. Aquellas cosas que omitimos en oración son las cosas en las que probablemente las tenemos aseguradas y no hace falta traerlas delante de aquel proveedor, cuidador que todo lo puede. Y aquellas cosas que traemos todo el tiempo son las cosas en las que decidimos depender de Él. Entonces es muy importante ser conscientes de lo que estamos trayendo en oración delante de Él. Y volviendo al rey y su función, no solo se suponía que el rey debería alejarse de esos 4 enemigos de la dependencia: los caballos, el regresar a lo anterior, las muchas esposas o el corazón dividido, y el oro y la plata, las fuentes de seguridad, sino que también hay algo más que debían hacer. Y dice, si prestan atención a lo que leíamos al comienzo, hay una parte que dice: y escribirá para sí en un rollo una copia de esta ley. Esto no es un llamado a leerlo una vez, ni a escribirlo para sí mismo, sino que Dios quiere que se lo grabe, que lo guarde, que lo lleve consigo. ¿Cuánto más se compromete nuestro corazón cuando tenemos que escribirlo? Yo no sé si a ustedes les pasa. Cuando yo estaba en la universidad, yo soy la persona más dispersa del mundo, yo creo que se lo podrán imaginar. ¿Qué estaba diciendo? No, mentira. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía mi libro que tenía que estudiar ese capítulo, y yo transcribía el libro completo. O sea, mi manera de aprenderme las cosas era escribiendo. Entonces, el libro completo, o sea, el capítulo completo lo iba escribiendo por completo. No era un resumen, era el libro completo. Y esa era mi manera de acordarme después. Creo que cuando escribimos, cuando hacemos esa acción, hay como un compromiso mayor. Y creo que es lo que está hablando aquí, porque dice: y tomará un rollo, escribirá esta ley. Y luego también dice: y estará con él y lo leerá todos los días de su vida. Ese rollo estará con él y lo leerá todos los días de su vida, lo acompañará a todas partes, lo llevará con él. No solo debía escribirlo y guardarlo en un cajón, sino leerlo todos los días de su vida. La palabra de Dios debe ser nuestro compañero más cercano y nunca debe estar fuera de nuestro alcance. Debe estar, dice ahí, en nosotros, con nosotros, llevarlo con nosotros. Y esta es una imagen de caminar con la palabra de Dios y según la palabra de Dios. Eso es un retrato de la dependencia en el Señor. Si dependemos de su palabra, dependemos de Él, porque es su revelación a nosotros. Esa es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de hacerlo de esta manera y de tener esa palabra con nosotros? Luego sigue en ese mismo texto y dice: para que así aprenda a temer al Señor. La palabra del temor ahí es una palabra de reverencia, que significa justamente, es un temor, pero un temor en reverencia. Y al estar en su palabra se cultiva ese temor del Señor.
Al estar en su palabra, lo que es verdad para el rey se vuelve verdad para nosotros. Llegamos a reverenciarlo a él al saber quién es y lo que él ha hecho. Entonces, mientras más lo conocemos por medio de su palabra, más es nuestra reverencia a él, más es nuestro temor de él, nuestro reconocimiento de él. Y luego, ¿qué continúa? ¿Qué sigue después de la dependencia? Y es el segundo título de hoy para lo vamos a llevar a este cierre, porque la dependencia nos lleva a la obediencia. El rey no solo debía conocer las palabras del Señor, sino seguir cuidadosamente algunas. Tampoco, no era como siga cuidadosamente algunas palabras del Señor, sino todas las palabras de Dios. El rey debía ser un modelo de dependencia, como les decía al comienzo, para que el pueblo aprenda a depender en aquel de quien depende el rey. Un versículo que es un ancla para el valor de la dependencia es Proverbios 3, 5 al 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propio entendimiento, como yo con el GPS. O sea, confía en el GPS con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice: confiar en el Señor es apoyarse en el Señor, depender del Señor. Me encanta que use la palabra apoyarse, porque si yo en este momento me decido apoyarme de esta mesa, estoy bien, pero si me quitan la mesa, no estoy bien. ¿Verdad? Pasaría algo muy malo. Ese apoyo, es que imaginen, es esa imagen justamente, apoyarse en el Señor es poner todo tu peso, o sea, dejarte caer sobre Él básicamente. Y no apoyarse en nuestro propio entendimiento, sino en Él. Podríamos vivir una vida en la que estamos apoyados en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad, en nuestro trasfondo, en nuestra experiencia, en nuestros títulos, en lo que hemos practicado, en aquello en lo que somos buenos. Y entonces, ¿por qué al comienzo? ¿Y por qué vemos el título ahí que dice una dependencia indivisa? Porque debemos depender del Señor con todo, con toda nuestra mente, corazón, voluntad, no solo algunas cosas, sino todo. Es indivisa, es que no se divide. Ahora, este mismo versículo, si lo leemos completo, creo que ahí también está ya la versión extendida, Proverbios 3, 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y después dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, muchas veces podríamos usar ese final solito: reconoce al Señor en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. Pero antes de eso dice: no te apoyes en tu propia inteligencia, confía en Él. ¿Y qué pasa entonces con la obediencia? Que es este último valor de los 6 que estábamos viendo. La obediencia sigue después de la dependencia. Acudir a Él y confiar en Él se trata tanto de su palabra como de la oración, como lo acabamos de Él. Creer en Él y depender de Él. Creer en lo que Él dice y depender de lo que Él dice. Y vamos a ver qué dice 2 de Reyes 1, 3 y 4. Dice: pero el ángel del Señor le dijo a Elías, Tisbita: sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón? Por lo tanto, esto dice el Señor: no te levantarás de la cama de la que estás acostado, ciertamente morirás. Así que Elías fue. Entonces, si se acuerdan, al comienzo, este rey está preguntándole a ese otro Dios, le manda unos mensajeros a preguntarle si se va a recuperar de estas heridas. Y aquí viene a decirle justamente: ¿acaso no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por lo tanto, esto dice el Señor. Esa es la respuesta de Dios, no la de ese otro Dios, sino del Dios verdadero: no te levantarás de la cama en la que estás acostado, ciertamente morirás. ¿Has considerado alguna vez que Dios se ofende cuando no recurrimos a Él para pedirle su guía? Que es lo que te decía al comienzo. O cuando recurrimos a otra cosa. Aquí vemos a Dios ofendido y le da esa respuesta. Vemos que Dios se siente ofendido porque el rey decide preguntar y consultar a otro. El rey de su pueblo, el rey de Israel, decide ir a consultar a otro. Entonces, seamos un pueblo que depende de Dios. Y depender significa preguntar, cuestionar, indagar al Señor, no solo en general, sino en cosas específicas. Dios, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Se puede preguntar a Él justamente. En resumen, ¿qué hace la dependencia? En primer lugar, la dependencia acude a Dios, lo busca a Él como su primera y única opción, su ayuda, su guía en su palabra y en la oración. Y en segundo lugar, le pregunta, busca, indaga. Y luego el tercer efecto de la dependencia lo vamos a ver luego con lo que sigue sucediendo en esa historia de Ocosías y Elías. Como acabamos de ver, esa fue la respuesta de Dios para él. Ahora, 2 de Reyes 1, 5, 8, vean lo que dice. Cuando los mensajeros regresaron a Ocosías, él les dijo: ¿por qué han regresado?
Ellos le respondieron: un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: vayan, regresen al rey que los envió y díganle: esto dice el Señor. Ahora sí le llegó el mensaje a Ocosías. Este era Elías diciéndole a los mensajeros, y ahora los mensajeros están llegando donde el rey, que le dijo: ¿acaso no hay Dios en Israel que envías a mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom? Por lo tanto, no te levantarás de la cama en la que te has acostado, sino que ciertamente morirás. Le dieron el mensaje literal y exacto como él se los dio. Y luego les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a su encuentro? Y les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: era un hombre peludo con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Y él les dijo: es Elías el tisbita. ¿Qué pasa después? Segunda de Reyes 1:9. Y entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres. O sea, le envió hacia donde Elías un pequeño ejército de 50 personas. ¿Cómo responde el rey a la corrección y a Dios reprendiéndolo? Responde con ira y ataques hacia el hombre de Dios por el cual Dios habló. Le manda a este capitán con 50 hombres. Aquellos que no preguntan lo que Dios dice son aquellos que no quieren saber lo que Dios dice, ¿verdad? Tiene lógica, porque no quieren hacer lo que Dios dice. El que no le pregunta a Dios es porque no quiere saber, porque no quiere hacer lo que Dios dice. Entonces, cuando el capitán y los 50 hombres van a ver a Elías, ¿qué encuentran? Esto es muy interesante. En Segunda de Reyes 1:9. Y subió a él, y aquí que estaba sentado en la cima del monte. O sea, Elías estaba sentado en la cima de un monte donde nadie lo podía ver. O sea, estaba a la vista de todo el mundo, ahí sentado. Él no se escondió. Y le dijo: varón de Dios, el rey dice: desciende. O sea, sí le dijo el capitán de esos 50 hombres: desciende. ¿Y dónde estarías si el rey te está enviando soldados a buscarte? Pero Elías decide sentarse tranquilamente en la cima de un monte, muy escondidito. Él es un hombre solito, él está solo, él no está acompañado, está solo y está sentado en la cima de una colina a la vista de todos. No está reuniendo ejércitos ni aliados para defenderse, y no se esconde, no está poniéndose más fuerte y preparándose para la batalla. Él depende y confía en Dios, a tal punto que Dios es su seguridad, y está sentado en la cima de un monte a la espera de los que vienen a buscarlo. Le dicen que baje, ¿y qué sucede? Segunda de Reyes 1:10. Pero Elías respondió al capitán de 50, diciéndole esto: si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y entonces descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50 hombres. El rey envía un segundo grupo de 50 y vuelve a suceder lo mismo una vez más. Esto pasa varias veces en la palabra de Dios, como que pasan cosas 3 veces y la tercera es la vencida, ¿verdad? Vuelve a suceder lo mismo una vez más, los consume el fuego. Y envía un tercer grupo de 50, pero esta vez pasa algo diferente. Segunda de Reyes 1:13-16 dice: el rey envió de nuevo al tercer capitán de 50 con 50 hombres. Cuando el tercer capitán de 50 subió, se arrodilló ante Elías y le suplicó: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la de estos 50 siervos tuyos sean de gran valor a tus ojos. He aquí, descendió fuego del cielo y consumió a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50, pero ahora, que mi vida sea de gran valor a tus ojos. ¿Y cómo responde Elías? Justo como lo leímos hace un rato. Este versículo no lo tengo ahí, pero imagínense esto, porque justo quería que se lo imaginara. Y el ángel del Señor le dijo a Elías. Ahora, Elías está conversando con ¿verdad? Y el ángel del Señor, o sea, le habla a Elías y le dice: baja con él, no le tengas miedo. Así que se levantó, bajó con él ante el rey. O sea, llegó donde el rey que le estaba mandando estos 50 hombres. Y entonces le dijo: esto dice el Señor: ya que has enviado mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom, ¿acaso no hay Dios en Israel? Le vuelve a decir lo mismo: por lo tanto, no te levantarás de la cama en la que te has acostado, sino que ciertamente morirás. O sea, Elías no cambia. Dice lo que Dios lo mandó a decir. Ahora lo dice no con mensajeros, sino va y se lo dice en la cara, ¿verdad? Ahora, reacciona Elías de la misma manera que antes, se vuelve rebelde, hace lo que quiere. No, él toma la dirección de Dios. Cuando el ángel del Señor le dice que baje y vaya con ellos, él lo hace y va con ellos. Lo que nos lleva a este punto final, que el tercer efecto de la dependencia es el compromiso. La dirección de Dios no es una sugerencia, no es un consejero cuyas palabras son una recomendación que deberías tal vez considerar. Es nuestra guía, Él es quien nos da dirección. Lo único mejor que cualquier increíble idea que puedas tener en tu vida, siempre lo mejor va a ser esa guía del Señor directa. La dependencia que no se divide siempre conduce a una obediencia inquebrantable. Cuando dependes al Señor de una manera tan leal que no estás dependiendo de 1000 cosas a la vez, esa dependencia completa y total en Él te va a llevar a una obediencia inquebrantable hacia Él.
Entonces, debemos venir a Él, buscarlo a Él, depender de Él, luego hablar con Él, preguntar, orar y luego comprometernos con lo que Él diga. Debemos ser un pueblo cuyas vidas y eternidades han sido compradas y por lo cual no hay un costo demasiado alto en lo que Él pueda decir. David acudió a Dios y le hizo preguntas una y otra vez y Dios le respondió. Y para poner este ejemplo nada más, vean lo que sucede con Saúl en 1 Samuel 14:37. Saúl, por otro lado, le consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Luego en 1 Samuel 28:6, y Saúl consultó a Jehová y Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué la diferencia? Hechos 13:22 dice: tras derrocar a Saúl, nombró rey a David. Dios testificó de él: he encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, y hará todo lo que yo quiero que haga. Y encontró justamente esa dependencia en David. Uno de ellos dos hizo todo lo que Dios quería que hiciera, el otro no. Entonces Dios no le respondía a Saúl, si se dan cuenta, pero en David encontró un hombre conforme a su corazón que hará todo lo que yo le diga que haga. Entonces, en resumen, hay 3 pasos de la dependencia, que es venir ante Él, luego esa preguntar a Él y luego comprometerse. Y un paso final sería continuar hacia donde Él envía. La madurez de un niño crece hacia la independencia, pero la madurez del cristiano crece hacia la dependencia. Eso es la gran diferencia en todo esto. A mayor dependencia, mayor madurez espiritual. Mientras más dependemos de Él, más maduros somos en nuestra relación con Él. Y esa dependencia debe ser continua, no se da una sola vez o una sola etapa de tu vida, sino que sigue creciendo y sigue viniendo de Él y hacia Él esa dependencia, a buscarlo y depender y confiar en Él una y otra vez. No solo con algunas cosas, sino con todo. Vamos a ver el último versículo para este cierre. Romanos 12:1-2 dice: por lo tanto, hermanos, considerando la misericordia de Dios, les ruego que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero y apropiado culto. No se conformen al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad. Como cierre, aprendamos a depender, aprendamos a humillarnos, aprendamos a buscar, aprendamos a responder a Él, aprendamos a venir juntos delante de Él. Y para este cierre vamos a orar juntos, pero hablábamos en algún momento de tomar una posición de dependencia, una postura de dependencia. Y si hay algo que el Señor mueve, como siempre lo digo, a ponerse de pie, a pasar al frente, a arrodillarse, a postrarse. Haz lo que tengas que hacer, pero toma una postura de dependencia delante de Él. Recuerda lo que decíamos: depender de Dios no se trata solo de alejarse de aquello en lo que hemos dependido, sino de volverse hacia Él y decidir depender de Él. Entonces, tomemos un momento para orar y hacer este compromiso justamente con el Señor, de depender de Él. Repito, depender no se trata solo de alejarse de nuestras fuentes de confianza, sino de volverse hacia Él. Y pregúntale al Señor por un momento. Hay cosas que ni siquiera vas a tener que preguntarle. Hay cosas que con solo exponerte al tema de la dependencia vas a saber que tu confianza ha estado puesta en, o que has dependido de. Y justamente el Señor está hablando de dependencia para volvernos hacia Él. Hay cosas a las cuales naturalmente dependemos. Como les decía al comienzo, las personas en las que más confiamos y demás, pero la dependencia de la que estamos hablando es otra cosa. Es ponerlo todo sobre Él, es apoyarse, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento ni en el de otras personas, sino apoyarnos en Él.